Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra primera presentación de casos clínicos aquí en Suportamed. El objetivo de presentar casos clínicos es ayudar a la comunidad científica a entender, interpretar y manejar casos complejos y también que vean cómo es la experiencia multidisciplinaria que realizamos aquí en Suportamed. Este caso en particular tiene un interés no solo clínico, sino que también de oportunidad y acceso y derecho a un diagnóstico acertado. Yo voy a empezar un poco a hablar de las generalidades del caso en función de el deterioro funcional y la multidisciplinaridad en el adulto mayor. Este es un caso a cuyo paciente le preocupaba mucho el estreñimiento y es por eso que se desencadena la primera consulta en domicilio y se hace una valoración completa e integral del problema, no solo del paciente, sino de su contexto familiar y de su ambiente en el hogar. Se determinó que, síguele por favor, llamaba mucho la atención su debilidad muscular. Esta debilidad muscular, aparte de su edad y todas las condiciones en las que él vivía, generaba un deterioro funcional. Por lo tanto, lo visible cuando un médico no analiza un caso de manera integral sería el estreñimiento, que se resuelve fácilmente. Relativamente es un manejo sencillo. Sin embargo, cuando ya nos metemos a analizar de manera integral, encontramos una serie de problemas clínicos, mentales, incluso de funcionales, fisiológicos de él, que sí le están dando un impacto muy grande en su calidad de vida, y eso es lo que realmente es un problema. Generalmente nosotros cuando tenemos todo este mapa en medicina familiar, hacemos la pregunta, teniendo todo esto, ¿realmente qué es lo que más le preocupa? ¿Sí? Y cambian las prioridades, es decir, bueno, realmente quiero saber qué me pasa, quiero saber por qué no camino y quiero saber por qué cada día estoy caminando menos. Y el estreñimiento pasa a un segundo plano, pero obviamente tiene que ser resuelto también. Esto es un poquito de evidencia, no se ve muy claro, pero en realidad, ¿qué es lo que dice la evidencia sobre el deterioro funcional en el adulto mayor? Tiene que ser evaluada de una forma compleja, multidisciplinaria, tienes que tomarte el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque realmente no puedes atribuir cualquier deterioro funcional a la edad. Eso es un error grande. Y en este paciente vamos a observar que ese error se cumple. Y esto no lo decimos nosotros porque somos empáticos, buena gente. Esto está estudiado, esto está demostrado con estudios. Aparte que obviamente es un derecho de las personas conocer su diagnóstico y ser manejadas de manera oportuna y con calidad. Aquí viene un poco el camino, un poco de cómo tienes que hacer una evaluación en un adulto mayor principalmente. El adulto mayor es complejo, no es un caso sencillo. Primero, hay que caracterizar el problema de salud, es decir, en este caso, si yo solo me quedaba en el estreñimiento, yo no caracterizaba nada, es decir, yo simplemente decía, estreñimiento puede ser por 1000 causas, puede ser porque su dieta es inadecuada o por cualquier cosa, y probablemente sí va a resolver. Pero en realidad, cuando yo ya tengo un mapa de problemas, yo tengo que pensar, uno, ¿qué condiciones de salud tiene ese paciente y que van a incidir en el problema actual que yo estoy investigando? Por ejemplo, no es lo mismo que tenga debilidad muscular y aparte tenga, yo qué sé, fibrilación auricular. Ya incide directamente en guiarnos hacia un trastorno probablemente neurológico. ¿Qué discapacidades tiene el paciente antes del problema o qué discapacidades está generando el problema? Esto es, dentro del adulto mayor, es de vital importancia porque tiene que ser intervenido. ¿Cuál es el contexto en el que vive el paciente? Es un paciente adulto mayor, vive solo con esposa, no tiene cuidadores, es un paciente que necesita ser diagnosticado y es un paciente que ha pasado por múltiples médicos desde hace 5 años. Y el discurso literal ha sido, es una debilidad, es por la edad, ya prácticamente acostúmbrese a eso. Entonces,
Aquí entra un proceso de normalización. El paciente quiere normalizar la debilidad, pero en realidad le preocupa porque la debilidad sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Y en el adulto mayor genera mucha ansiedad, mucha angustia el pensar que va a quedar discapacitado. Entonces, este contexto de él era importante. ¿Cuáles son las necesidades? Las necesidades de él es obtener un diagnóstico. Obviamente, se le anticipa al paciente que obtener un diagnóstico no es igual a curación. Sin embargo, él necesitaba saber qué tenía, cuál era su pronóstico, qué teníamos que hacer. Entonces, tomamos en cuenta todo este montón de cosas y recién ahí podemos hacer un análisis de un problema de salud. ¿Para qué hacemos este análisis? Porque necesitamos mejorar su capacidad funcional. Es decir, si él tiene debilidad muscular, yo necesito mejorar su fuerza muscular. Necesito mejorar su movilidad, como sea, ¿sí? O necesito disminuir sus tareas. Por ejemplo, si él tiene una debilidad muscular que no tiene pronóstico y que va a empeorar, probablemente necesita un cuidador. Probablemente necesita ciertas condiciones en la casa que disminuyan su sobrecarga de actividades y eso disminuya su actividad, disminuya, perdón, su ansiedad. Necesito que las cosas en su hogar funcionen de otra manera para evitarle problemas de salud mental a mediano plazo. Y un poco como reflexión de este caso. Bueno, luego el doctor Mogollón ya nos hablará en detalle un poco de la parte clínica del caso, pero como reflexión de este caso, la edad es un factor importante que nos impide hacer diagnósticos. Muchas veces pensamos que por la edad ya debemos parar, ya no debemos diagnosticar, ya no debemos actuar. Esto realmente no es cierto y cada caso necesita ser individualizado. Obviamente hay casos de edades extremas o problemas extremos que no vale la pena porque el diagnóstico no implica una mejora, una potencial mejora en su calidad de vida. Pero ese análisis tiene que ser individualizado. ¿El adulto mayor con deterioro funcional amerita intervenciones? Sí, es obligatorio intervenir para evitarle riesgos posteriores debidos a su deterioro funcional. Uno de los deterioros funcionales más importantes del adulto mayor es la movilidad. Y en este caso, como vamos a ver más tarde, la movilidad no solo era por su edad, la movilidad era por una patología de base que tiene que ser intervenida. Si no es una intervención curativa, como les dije anteriormente, es una intervención que va a paliar y mejorar su vida, su calidad de vida. Y 3, ¿es costosa una intervención multidisciplinaria? Para nada. Parecería que sí. En este caso intervinieron varios especialistas. Por lo tanto, si tú multiplicas, dices, claro, puede ser muy caro lo multidisciplinario. Pero si tú te pones a contar los 5 años de manejo sin equipo multidisciplinario versus los 30 días en los que logramos un diagnóstico y una intervención con este paciente, es baratísimo. Es baratísimo. Entonces, no es costoso. Una intervención multidisciplinaria es lo que se debe hacer en calidad. Y en calidad generalmente no tienes que ver cuánto cuesta la calidad. Tú tienes que ver cuánto cuesta la no calidad. La no calidad es mucho más costosa que una intervención de calidad. Eso a veces no se da cuenta la gente. Este paciente se dio cuenta y dijo, wow, o sea, realmente se sintió cuidado, sintió que era un equipo competente, un equipo que le resolvió sus problemas, un equipo que le aclaró y le dio una luz y le dio un diagnóstico. Las conclusiones. Una línea de tiempo. Empezamos en el 2016. Bueno, no nosotros, no. Empezó el paciente en el 2016 y claro, ¿qué pasaba con las múltiples intervenciones que él recibía? Veían la parte visible del iceberg y no había un análisis complejo, había un muro, una barrera para ver toda la problemática que este paciente tenía. Cuando llega la intervención nuestra, nosotros vemos el caso integralmente, actuamos de manera multidisciplinaria y logramos tener en el 2021 un diagnóstico acertado, una intervención acertada y este paciente siente y percibe que detrás de él hay un equipo que está preocupado de su salud día a día. Eso es todo de mi parte. Bueno, aquí vamos a ver el caso en
en sí del paciente que hacía mención el doctor Torres, ¿sí? Los datos clínicos, de la historia clínica del paciente, los exámenes que se realizó. Entonces, este caso es un caso de miositis por cuerpos de inclusión. Pásale, por favor. Ya. Se trata de un hombre de 79 años. El paciente, entre sus antecedentes, destacaba hipotiroidismo, el estreñimiento crónico, una neuropatía inespecífica que le diagnosticaron en el año 2015. En ese entonces tomaba desde hace un año núcleo forte, una tableta al día. También comentaba trastorno del sueño tratado con un inductor, con Salepra, que es la sopliclona, desde hace 5 años. El paciente, como motivo de consulta, viene por debilidad muscular. Eh, en su enfermedad actual comenta que desde hace aproximadamente 6 años inicia con sensación de debilidad muscular en miembros inferiores y ocasionalmente sensación de calambres. Esta fue aumentando de intensidad. El paciente desde hace más de 3 años también nota dificultad para subir las gradas, para incorporarse de la silla sin ayuda de sus extremidades superiores, aumento de los calambres de miembros inferiores. El paciente acudió a múltiples facultativos, a muchos médicos, quienes hicieron muchos exámenes sin darle un diagnóstico ni una respuesta definitiva. En el 2015 le diagnostican de neuropatía inespecífica y le inician tratamiento, que no recuerda el nombre. Y también, pero que al no tolerar, inician tratamiento con terapia física y medidas naturales. El paciente hace un año, como se comentó previamente, comenzó a tomar núcleo forte, una tableta al día, sin mejoría de su clínica. También hacía terapia física en domicilio una vez por semana. Dentro de la revisión de aparatos por sistemas, destacaba intolerancia al frío, el estreñimiento y ansiedad, en especial en las noches. Al examen físico destaca que el paciente no tenía dolor articular, que es importante. Tenía fuerza 5/5 en miembros superiores y 4/5 en miembros inferiores. Se evidencia una atrofia importante de musculatura en miembros inferiores, tanto a nivel de músculos como de las pantorrillas. Los reflejos osteotendinosos estaban presentes. En los exámenes de sangre, como se ve ahí, tiene la CPK estaba en 40, con rango normal hasta 190, la TSH en rango normal para la edad del paciente y la biometría hemática normal. El 29 de enero se le solicita una electromiografía, en donde reporta un estudio electrofisiológico que muestra elementos neuropáticos crónicos, de amplia distribución y de mayor prominencia en músculos proximales. Estos hallazgos son consistentes con una miopatía crónica, usualmente asociada a miositis de cuerpos de inclusión. Eso reporta el médico que realiza el estudio. Luego, el 13 de enero de 2021, se le repite algunos exámenes, la biometría, la química sanguínea normal, la función tiroidea nuevamente sale normal y la CPK ya nos sale aumentada en 316. El eco de abdomen discreto barro biliar, que con el caso no nos aportaba mucho, y la biopsia de músculo que se le realizó el 5 de febrero de 2021. Esta biopsia es muy importante porque tiene que ser tomada adecuadamente. Se la tomó con un cirujano especializado, quien hizo una biopsia profunda para que sea adecuada. Bueno, empecemos un poquito sobre las generalidades de la debilidad y cómo se comporta el diagnóstico a nivel de la comunidad médica. La debilidad es lo primero que viene. La debilidad, sobre todo a nivel de cuádriceps. Como hay debilidad a nivel de cuádriceps, el paciente tiene imposibilidad de poder caminar y de poder manejar adecuadamente la rodilla, que es justamente lo que le pasó al paciente. Entonces empieza con caídas, le falsea las piernas sin una razón aparente o no puede subir gradas, tal como se describe en el paciente. También puede haber debilidad a nivel distal de las falanges y del pulgar. Y eso también puede causar atrofia, sobre todo de la mano no dominante. Eso es la diferencia
de las atrofias que se presentan también en este tipo de problemas musculares. Entonces, si es que no se corrige, no se pone como una alerta cuando el paciente presenta esto, entonces sí que puede afectarle y afecta y deteriora su estado, ¿no? De cómo está descrito también en el paciente. Claro. Bueno, primero comentar que las miopatías inflamatorias idiopáticas del adulto son un grupo heterogéneo de enfermedades un poco desconocidas. Por eso es que se tardan aproximadamente entre 5 a 7 años en llegar al diagnóstico adecuado. La miopatía por cuerpos de inclusión es la tercera miopatía más frecuente dentro de este grupo, es solamente el 30% de las que se llegan a diagnosticar. Tenemos aquí un caso bastante atípico, pero con algunos elementos muy específicos de la miopatía de cuerpos de inclusión. Y en cuanto al tratamiento, me dijeron que había respondido bien al uso de glucocorticoides. Antes de que estas miopatías se llamaran por cuerpos de inclusión, se llamaban malas respondedoras a los tratamientos. Sin embargo, con él tenemos la biopsia muscular. Cuando tenemos una histopatología prácticamente que específica, como bien nos decía el doctor Mogollón, de un patólogo en Quito, que realmente ojalá fuera eterno, ¿no? Porque todos necesitamos un patólogo de confianza. Lo que nos da, digamos, lo patoneumónico, pero el diagnóstico es las vacuolas, una vacuolización que si bien no nos dice, como dice la literatura, que están en filas, esta vacuolización es para cuerpos de inclusión. Entonces, cuando vemos esta parte de la electromiografía, nos está hablando claramente de un patrón miopático, ¿verdad? Y de este diagnóstico anterior que no fue específico definido. Entonces, ahora vamos al otro punto. Dicen que no son buenos respondedores, pero aquí estamos teniendo buena respuesta a los glucocorticoides. Algo muy importante y pues que siempre que los reumatólogos vemos una miopatía es que siempre tenemos que hacer un screening de enfermedades neoplásicas, ¿verdad? Sobre todo con la edad del paciente, porque a veces es una manifestación paraneoplásica a la miopatía o es que está asociada a unos. Entonces sí, esa parte yo lo pudiera sugerir, ¿verdad? De que hagamos el estudio, porque sí es muy importante hacer esta parte. La pregunta es, ¿cómo armaríamos un equipo? ¿Cuál sería el equipo? Ya, nosotros lo armamos, pero digamos, vamos a discutir un poco esa parte. Tenemos un paciente adulto mayor con una debilidad progresiva de 5 años, que no ha sido diagnosticado como debió haber sido probablemente diagnosticado y que fue manejado de una manera, digamos, sí, superficial o nula, diría yo, pero no la más correcta, sí, pero ¿cómo armaríamos el equipo? Su portamen llega al domicilio, vigila a este paciente, ve un montón de problemas y el estreñimiento realmente se convierte en algo importante para el paciente, hay que resolverlo, pero te llama la atención todo esto, obviamente. ¿Qué hacer con una debilidad muscular? Es decir, tienes la debilidad muscular, ¿quién es el especialista que debería manejar o diagnosticar la debilidad muscular? Entonces, en este caso, nuestra primera opción de manejo por la historia que tenía y por ya ciertos exámenes previos, obviamente empezamos a armar el equipo con reumatología, ¿sí? Porque había ya una historia que te decía, tenía un par de electromiografías y conducciones nerviosas que te daban ciertos indicios y nos facilitó la vida y dijimos, bueno, no, tiene que estar reumatología aquí. Sumamos al equipo también a terapia física, ¿sí? Sumamos al equipo también, vamos a sumar al equipo ahora a oncología, ¿sí? Para hacer un despistaje. Y también tenemos en el equipo la parte de salud mental, por la implicación que tiene el diagnóstico a largo plazo. Es decir, no es un diagnóstico sencillo, no es un diagnóstico que se va a curar, no es un diagnóstico que con el tratamiento va a correr el día de mañana, no es posible. Entonces, este es el equipo que armamos. Ustedes, ¿cuál sería la propuesta, fuera de este caso, la propuesta teórica de cómo debería armarse un equipo para lograr manejar de manera multidisciplinar este tipo de casos? ¿Qué opinas tú? Pensaría que siempre debería estar involucrado, si es que hay debilidad muscular, el reumatólogo. O sea, eso es indudable, indiscutible. A lo mejor si es que el reumatólogo nota que en realidad hay algo más, por ejemplo, algo neurológico. Entonces, el neurólogo también podría estar implicado. Yo pensaría que en el caso de este paciente, que a mí me llama la atención esto también del estreñimiento, y al ser una enfermedad autoinmune,
¿sí? Ahí, en cambio, yo te voy a hacer una pregunta. ¿El paciente tiene estudios endoscópicos? ¿Tiene una colonoscopía? ¿Por qué lo pregunto? Porque las enfermedades inflamatorias intestinales siempre cursan con algo reumatológico o con algo dermatológico, que también era una buena observación, un buen punto que discutimos un poquito tras telones. El analizar y vigilar toda la parte dermatológica es muy importante en ese tipo de pacientes que tienen un tipo de enfermedad autoinmune. Es una buena pregunta y me va a matar la gastro. Porque en este equipo que armamos está, por esa misma lógica, estuvo una valoración gastroenterológica, ¿sí? Y ella está vigilando el proceso. Aún todavía no hace el proceso no hace endoscopía ni colonoscopía, nada de eso, pero está vigilante del proceso. Yo pensaría que ese va a ser la evolución natural cuando entre onco, que probablemente va a decir, vea, por los dos lados hace falta hacerlo, entonces es un caso complejo. También hay una cuestión aquí. El paciente es ansioso, tiene un comportamiento ansioso, explicable obviamente, 5 años sin diagnóstico y perdiendo fuerza, tiene es bastante ansioso, muy angustiado realmente, y pensamos que si lo aturdimos con una lluvia de problemas, íbamos a empeorar su calidad de vida. Entonces íbamos paso a paso. Entonces yo creería que la parte de gastro y luego con onco van a generar una intervención ahí, especialmente porque lo más seguro es que vamos a girar de tratamiento, es decir, eso es lo más seguro, es lo que va a ocurrir, digamos, en el corto plazo. Entonces, eso sería un poco, pero ese es lo interesante y lo que tú decías, el paciente, el análisis, no el paciente, el análisis médico empieza así y luego se puede abrir. Se abre, entonces tú no sabes qué especialista o qué locura especialista vayas a pedir de acuerdo a lo que vayas encontrando. Y lo más importante del trabajo multidisciplinario es tener un coordinador del trabajo, es decir, alguien que esté unificando la información, conversando entre todos para que tener un mismo discurso y evitar cosas como tú le recetaste corticoides, cayó en tus manos también este corticoide, sí, y el paciente no sabe y se toma los dos corticoides entonces esa es un poco la idea, ¿ok? Ahora, un poco Iván, te quería que nos cuentes la experiencia, porque tú, perdón. Antes puedo solo Sí, mencionar claro. algo acerca sobre lo de la parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque si bien las autoinmunes pues son sistémicas, las miopatías no nos dan tanto a la enfermedad intestinal como si las enfermedades malignas, hay que ver bien colon y demás. Okay. Esto de la enfermedad más lo vemos en las espondiloteopatías, artritis reumatoide, pero nunca es descabellado pensarlo, ¿verdad? Porque siempre hay que estar pendiente. Exacto, sí, sería como dos cosas, pero nunca está de más hacerlo, ¿verdad? Porque sí es parte del estudio, o sea, realmente sí es necesario un equipo de verdad multidisciplinario amplio. Si bien es cierto que debe ser despacito y despacito, debemos ir dando prioridades a quién primero y quién después, pero sí es necesario. Te puedes dar cuenta que las opiniones de cada experto generan consensos y ese consenso que se nutre de varios expertos genera beneficios del paciente. Eso es lo más importante que logramos. Entonces, un poco Iván, para que Iván vive de cerca cómo en su portamen se construye el rol multidisciplinario. Un poco, no sé si nos quieres comentar la experiencia de cómo se ha vivido la parte multidisciplinaria con los casos más complejos que manejamos ahí. Bueno, o sea, ahora la medicina, como hemos hablado siempre, es muy amplia, es muy amplia, no hay una persona que pueda saberlo todo. Incluso en las especialidades hay los subespecialistas, porque, por ejemplo, en nefrología hay gente que sabe más de hemodiálisis, más de peritoneal, más de enfermedades glomerulares, etcétera, etcétera. Haciendo conciencia de eso, nosotros sabemos que hay que preguntar a otras personas que saben más, que tienen más experiencia y que le van a dar la respuesta al paciente, la respuesta certera, ¿no es cierto? Porque no podemos hacerle perder tiempo al paciente con muchas enfermedades. Entonces, en su portamen, sabiendo eso, formamos equipos multidisciplinarios. La palabra equipo es muy importante porque la comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser constante, tiene que haber feedback en la comunicación. Como dice Gaby, tiene que haber una persona que coordine la información, la junte y la transmita a todos los profesionales. Y bueno, estas discusiones de casos clínicos ayudan a mejorar
ayudan a buscar más cosas, a perfeccionar más en detalle todo lo que se hace, ¿no? Entonces, por eso para nosotros el equipo multidisciplinario es importantísimo, porque es un equipo que va a abarcar todos los problemas del paciente y le va a dar una solución. Concluyendo el caso, bueno, están invitados, vamos a generar esta reunión de casos. Tenemos en Colo un montón de casos en el corto tiempo de existencia de la clínica de alta especialidad. Ya tenemos un buen número de casos complejos que meritan discutirse, todos ellos multidisciplinarios. Entonces, desde ya quedan invitados a participar, no solo bueno, no son solo ustedes gente que opina y no, son parte del equipo. Entonces, obviamente, ya Angélica tiene su caso, Marla va a presentar su caso, cada uno va a venir acá a presentar su caso y les vamos a dar duro para sacarle el jugo a ese caso. Para que todos aprendamos para el bien del paciente. Todo, el objetivo del caso clínico es perfeccionarnos todos, manejar el mismo idioma en beneficio del paciente. Entonces, un poco como resumen, este es un caso complejo, es un caso muy complejo, es un caso que involucra no solo un diagnóstico un poco diferido, sino que involucra a un paciente con una incertidumbre de no saber qué es lo que tiene y de enfrentarse a una discapacidad progresiva, que el momento que él tuvo el diagnóstico se sintió muy aliviado. No es que mejoró su debilidad, pero se sintió muy aliviado de saber cuál era su diagnóstico. Y de aquí hay trabajo hacia el futuro. Es decir, no terminamos con el diagnóstico. Vamos a tratar de la mejor manera de tratar de resolver su problema de salud y también darle un apoyo, un soporte a lo que se viene, porque es una enfermedad que va a ir deteriorándose probablemente en el futuro. Entonces, otra lección importante es que el equipo multidisciplinario funcionó perfecto aquí. Funcionó perfecto, coordinado, aprendimos todos, generó información valiosa para el resto de especialistas y logró hacer en un tiempo muy corto un diagnóstico que no se hizo en un tiempo muy largo y con los recursos, con mejor optimización de recursos. ¿Okay? Entonces, esa sería un poco la cuestión. Los pacientes, por mayor edad que tengan, siempre merecen ser diagnosticados, siempre y cuando ese diagnóstico impacte positivamente en su calidad de vida y siempre y cuando ese diagnóstico genere una intervención multidisciplinaria, una intervención que ayude a mejorar su vida. Entonces, con esto yo creo que daríamos finalizado el caso. Yo les agradezco mucho por las discusiones de tan alto nivel y nos volveríamos a ver en el siguiente caso. Muchas gracias.